Bueno, buenos días. Vamos a platicar un poquito de arritmias. Para esto voy a utilizar varias charlas, ya que es un tema bastante amplio. Entonces, primero que todo, tenemos que recordar la electrofisiología básica, en la cual tenemos el marcapasos propio, que es el nodo sinoauricular, que está situado en la desembocadura de la vena cava superior, ¿verdad? Luego pasa su conducción a través de varios haces hacia la pasaurícula, luego hasta el nodo atrioventricular, ¿sí? Que sería el tercer punto. Luego baja a través del septum y agarra las ramas de His para conducir a los ventrículos, y finalmente existe lo que es la red de Purkinje, que también puede conducir. Entonces, la conducción eléctrica es en esta dirección. Debe respetar esta secuencia, ¿verdad? Entonces, donde va primero nodo senoauricular, aurículas, tejido de la unión y ventrículos. Entonces, en el mecanismo de las arritmias puedes tener alteraciones en la conducción, como bloqueos, ya sea a nivel seno auricular, es decir, entre el nodo sinusal y la aurícula, o bien puede ser entre la aurícula y el tejido de la unión, como son los bloqueos antroventriculares, como lo vimos en la clase anterior, o puedes tener vías accesorias de preexcitación, por ejemplo, como de aurículas hasta ventrículos, o al tejido de la unión, como es el caso de los síndromes de preexcitación tipo Wolf. Bueno, para poder entrar a platicar de lo que es las arritmias en pediatría, es importante primero conocer su fisiopatología, ¿verdad? Y tener en cuenta, les pongo este algoritmo del PALS porque es algo que nos puede servir teniendo en cuenta lo que es el QRS de 0.09 segundos y la presencia o no de onda P, tanto para cuando hay taquicardia o cuando hay bradicardia, ¿verdad? Y estos lineamientos nos van a servir en el manejo del arresto cardíaco, como es en este caso. Entonces, para poder entender todo esto y a seguir los pasos de forma correcta a la hora de enfrentarnos a alguno de estos problemas, es necesario conocer la fisiopatología, conocer los mecanismos de acción de cada uno de los medicamentos, ¿verdad? Entonces, eso a manera introductoria. Entonces, hay ritmos que son normales siempre y cuando vengan del nodo sinusal. Cualquier ritmo que no venga del nodo sinusal no se considera normal y por ende es una arritmia. No se oye. No se ve tu cámara nada más. No soy muy bueno con la tecnología, Carlos. ¿Dónde está esa cosa? ¿Dale ahí? Ah, ahí está. Mira, sí, ahí sí se ve. Bueno, entonces, cualquier ritmo que venga del nodo sinusal va a ser considerado normal, ya sea la arritmia sinusal en los niños, bradicardia sinusal frecuencia baja, taquicardia sinusal frecuencia alta, ¿verdad? Pausas sinusales, que es cuando hay lentificación en la conducción, y un paro sinusal. Entonces, el ritmo sinusal normal, como se definió anteriormente, ¿sí? Va a estar definido por la frecuencia de la edad del paciente, el eje de P que ya dijimos que es entre más 15 hasta 75 grados, que cumple el criterio de P positiva de 1 de 2 y positiva en ABF y negativa en ABR. Generalmente la P es positiva de 3 a B6 y que tenga un intervalo PR constante. Entonces, la conducción va a ser del nodo a la aurícula al nodo atrioventricular, ¿sí? Y esto es lo que va a definir el nodo sinusal, el ritmo sinusal. Entonces, si cumple estos criterios, es ritmo sinusal normal.
Por ejemplo, en la arritmia sinusal, pues lo que vamos a tener es que tenemos un intervalo RR constante y de repente va a haber, por la misma respiración, un aumento del intervalo RR. Y esto es normal, es frecuente, es normal en niños hasta los 12 años. Entonces vean acá cómo está PQRST, cumple los criterios de sinusal y de repente hay ondas R que se van prolongando y otras que se van acortando. Esto se llama arritmia sinusal respiratoria y es normal en niños, ¿verdad? Ok. Bueno, bradicardia sinusal, pues como ya se les dijo, va a ser la frecuencia cardíaca menor al percentil mínimo para la edad, que para fines prácticos 60 latidos por minuto, ¿verdad? Y lo único que va a hacer es una identificación en la frecuencia, ¿verdad? Siempre que tengamos una frecuencia ventricular menor de 40 por minutos, tenemos que pensar que puede haber un bloqueo sinauricular. Es decir, que haya un problema en la conducción entre el nodo sinusal y la aurícula, que es lo que se conoce como síndrome de seno enfermo, que eso lo vemos más que todo en adultos, pero nosotros en pediatría también hemos tenido desde recién nacidos que nacen con síndrome de seno enfermo, o algunos niños que después de miocarditis o algún cuadro inflamatorio o trauma, o sobre todo los posoperados de corazón, pueden llegar a presentarlo. Ok, y taquicardia sinusal, pues va a ser la frecuencia cardíaca mayor para la edad, ¿verdad? Pero nos va a servir definir que de 101 a 106 latidos por minuto es lo que se considera. ¿Por qué? Porque la aurícula conduce entre 140 y 160. Entonces, tenemos que tener bien en claro este valor, porque cada una de las partes del nodo, tanto sinusal, aurícula y todo, va a conducir a diferentes velocidades. Entonces, una taquicardia sinusal, pues PQRST en todas las derivaciones, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, y una pausa sinusal va a ser un retardo en la descarga del nodo sinoauricular. O sea, hubo un latido y el siguiente latido se atrasó. Entonces vamos a tener una pausa que va a haber un bloqueo. El PP' no es múltiplo del PP, del intervalo PP' de base. Puede haber, en caso de arritmia sinusal, el aumento es progresivo irregular y puede haber latidos bloqueados. La P puede detectarse en algunos. Entonces veamos aquí algunos ejemplos de pausa sinusal. Veamos, aquí viene la P, la P, la P y de repente aquí ya hubo una pausa sinusal, no hubo conducción, ¿verdad? ¿Sí? Pero es por una lentificación del nodo. Entonces cuando vemos estas pausas sinusales o frecuencias muy bajas, tenemos que pensar en síndrome del seno enfermo porque está alterado el nodo sinusal. Ok, ya cuando hablamos de arritmias en general, vamos a hablar dependiendo del sitio de donde se desencadenan. Las arritmias auriculares, pues estas se van a generar, como su nombre lo dice, en cualquier parte de la aurícula, ya sea derecha o izquierda. Vamos a tener extrasístoles auriculares que van a ser latidos que se adelantan, ritmos auriculares ectópicos, ya sea que estén acelerados o cuando ya aumentan de la velocidad y van a generar y son sostenidos en una taquicardia auricular paroxística o multifocal. Y los ritmos de macroentrada como el flóter auricular, la fibrilación auricular y la parasistolia auricular. Entonces, cualquier ritmo que se genere en la aurícula ya no es sinusal, entonces es un ritmo auricular. Bueno, entonces un extrasístole auricular va a ser, como les comentaba, un latido que se adelantó. En este va a haber una onda P' prematura con respecto al ritmo de base. La onda P' es anormal y diferente en configuración a la onda P de base, generalmente del ritmo sinusal, y hay una pausa post-extrasistolia no compensatoria. Entonces veamos acá. Aquí tenemos un paciente que viene en ritmo sinusal, PQRST, y de repente se adelanta a esta P, que si ustedes se dan cuenta es completamente diferente a la morfología de las demás P's. Luego viene un complejo QRS muy similar al complejo de QRS de base y hay una pausa post-extrasístole que puede ser que es incompleta. Si ven este latido, si se dan cuenta, se parece mucho al ritmo sinusal, pero la P cambia y como todavía encuentra
al nodo atrioventricular, todavía termina el ciclo y genera un QRS muy similar al de base. ¿Sí? Entonces las extrasístoles las podemos tener aisladas, pueden estar en dupletas, o sea, dos juntas, ¿verdad? O cuando tenemos 3 o más, eso ya habla de una taquicardia auricular. ¿Ok? Cuando tenemos que el ritmo viene de otra parte, que no es el sinusal, y viene de aurícula, decimos que tenemos un ritmo auricular ectópico. Entonces la onda P va a ser de morfología anormal. El eje de P va a estar anormal, o sea, no va a estar entre 0 y 75, 0 y 90, que fue lo que definimos. El intervalo PR va a ser constante y la frecuencia va a ser menor a 100 latidos por minuto. Entonces, y si está más rápido, pues es el ritmo auricular acelerado. Ok. Bueno. Entonces, eso de cuando es un ritmo tópico ya lo habíamos visto también en los ejemplos que les puse anteriormente. Ok, cuando ya tenemos 3 extrasístoles seguidas o más, tenemos lo que se llama una taquicardia auricular. Y las taquicardias auriculares van a tener ondas P diferentes en eje y morfología que la ritmo sinusal de base. O sea, el eje de la P no va a ser normal. La frecuencia entre 100 y 180, el ritmo puede ser regular, pueden ser 3 o más latidos, que era lo que le decía. Hay un complejo QRS por cada P, PR entre límites normales y cambio en segundos en el segmento ST y onda T. Entonces, esa es, cuando es una taquicardia auricular paroxística, recuerden, hay 2 mecanismos que producen arritmias. Las reentradas, que se necesita un mecanismo en el cual recircule, y las automáticas, ¿sí? Entonces, que tienen automatismo. Entonces, la taquicardia auricular paroxística automatizada es una taquicardia de inicio y término gradual. ¿Qué pasa con estas? Estas empiezan, un ejemplo, P, QRST, y de repente, y después baja. Esto se llama fenómeno de calentamiento y de enfriamiento. Las maniobras vagales o el uso de adenosina les van a servir para ver los complejos o van a generar el bloqueo, van a poder ver la conducción atrioventricular, pero no las va a parar, ¿verdad? Entonces, que hay una taquicardia auricular paroxística automatizada, ¿verdad? Automática. Entonces vemos que estaba el paciente en ritmo sinusal, PQRST, 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 y de repente, miren, esta P ya es diferente. Aquí empieza otra y ¡pluc! Se activó. O sea, hubo una extrasístole primero, otra extrasístole, después otra y tuvo el fenómeno que les digo de calentamiento. Ven cómo iba y de repente se aceleró y aquí ya ni siquiera se ve P. Si aquí ustedes ven la P, difícil, ¿verdad? Si ven, comparan esta P con las P sinusales, es completamente distinta morfología y a la hora de sacar el eje de la P está afuera del valor normal. ¿Ok? Vean cómo sigue aquí. Y de repente hace fenómeno de enfriamiento. Y regresa a ritmo sinusal. ¿Sí? Las taquicardias auriculares son de buen pronóstico, las vemos bastante en pediatría. En adultos casi no se ven, ¿verdad? Entonces, pero sí requieren tratamiento médico. ¿Ok? Porque de no tratarse van a degenerar en una fibrilación auricular. Y no queremos eso. Bueno, el otro mecanismo de arritmias es las reentradas. Entonces ya vimos taquicardia auricular por automatismo, ahora taquicardias auriculares pero por reentrada. ¿Qué quiere decir? Que debe haber un foco ectópico en alguna parte de la aurícula, ya sea derecha, izquierda o intranodales, que va a tener como un gatillo para producir la arritmia. Este es de inicio y término súbito. El inicio por lo general es desencadenado por una extrasístole y las maniobras vagales no tienen efecto, lo revierten al ritmo sinusal. Sí, estas pueden o no pueden, ¿verdad? Ok, entonces veamos esta. Entonces, aquí el mecanismo no fue automatizado, sino es una reentrada. Quiere decir que haya un foco. Entonces, veamos cómo venía este paciente. Bueno, aquí está la arritmia. PQRST, si ustedes buscan la P, difícilmente la van a ver escondida. ¿Sí? Y los QRS
son estrechos, son muy similares al del ritmo sinusal de base. ¿Por qué? Porque normalmente esta nodo sinusal transmite nodo atrioventricular ventrículo. Y aquí es aurícula, pasa nodo de ese nodo atrioventricular ventrículo. Sí, sigue el mismo camino. Por eso el QRS sigue manteniendo la morfología del ritmo de base. Bueno, ¿sí? Y cuando tenemos conducción aberrante, van a ser aquellos pacientes que per se ya tienen un bloqueo de rama, un bloqueo de rama izquierda, que platicamos que el QRS de por sí ya está estrecho, ¿se acuerdan? Que es uno de los criterios de bloqueo. Entonces vean este paciente, PQRST, está sinusal, pero vean ese bloqueo de rama, ¿sí? Entonces tiene bloqueo de rama y de repente entra una extrasístole, hace 3 latidos y extrasístole y se desencadena, ¿verdad? En una taquicardia auricular siempre eh, paroxística, ya sea automatizada o por reentrada, pero la conducción es aberrante. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? Eh, Cuando ya llega el paciente con la arritmia va a ser difícil, ¿verdad? Porque el QRS está estrecho. Entonces, el PALS lo que dice es manejarlo como una taquicardia ventricular, ¿verdad? Aunque sea una taquicardia supraventricular aberrante. Y ya cuando sale, ustedes van a saber en el electrocardiograma de base si tal vez el paciente ya tenía el bloqueo, ¿verdad? Entonces van a decir, ah, bueno, era una taquicardia con aberrancia, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Siempre hay que tomar el electrocardiograma durante la arritmia y después, ¿verdad? Para poder comparar el ritmo de base con la arritmia. Eso es importantísimo, ¿verdad? Yo sé que a la hora de que haya una arritmia a uno se le paran los pelos y lo que quiere es sacar al paciente, pero no de nada sirve sacarlo si no sabemos qué tiene. Pero entonces hay que definir qué arritmia tiene y hay que hacerle sus electrocardiogramas si están estables. Ok, ¿y qué va a pasar cuando hay cierto grado de bloqueo en la conduc'ción? Pues van a cumplir los mismos criterios, pero diferente morfología, la frecuencia va a estar elevada, pero va a haber intervalos eléctricos entre cada P'. Entonces, va a haber, ¿se acuerdan que había ritmo sinusal con bloqueo? Que de repente había P que no conducía. Aquí va a pasar lo mismo, solo que en arritmia. Ok. Bueno, cuando no es solo un foco, porque generalmente es un foco toco, ¿verdad? En las reentradas, pero en las taquicardias auriculares multifocales voy a tener varios focos, ¿sí? Por ende, al tener varios focos, voy a tener diferentes P's de distinta morfología. Entonces, las P's varían en su morfología, evidenciando cuando menos 3 focos diferentes, ¿verdad? Va a haber ausencia de un marcapasos dominante porque a veces tira este, a veces tira este, a veces tira este. Y entonces los intervalos PP, RR y PR van a ser variables porque está tirando a distintos lugares. Entonces una taquicardia auricular multifocal va a ser siempre una taquicardia supraventricular en la cual van a haber P's de distintas morfologías. Veamos, supongamos, parece sinusal, esta P es más grande, o sea que el eje de P está alterado, esta P parece más mellada, esta P, esta está invertida, los intervalos PP son variables, el intervalo PR no cumple el mismo criterio. Entonces, si se dan cuenta, hay por lo menos 1, 2, 3, 4 morfologías de P en ese trazo. Entonces, aquí tenemos una taquicardia auricular multifocal, ¿sí? Quiere decir de que hay varios mecanismos que están generando la arritmia. Ok. Ya que platicamos de esto, vamos a hablar también de las macroentradas. Tenemos 2 tipos de macroentradas, lo que es el flóter auricular y la fibrilación auricular. Estas se van a presentar en corazones enfermos. Un flóter auricular, vamos a tener este mecanismo de macroentrada en el que se va a recircular el latido y por ende no siempre va a conducir hacia el nodo atrioventricular o puede conducir de forma aberrante. Las deflexiones auriculares son rápidas ondulaciones, que es lo que se conoce como onda F. La frecuencia auricular va a ser mucho más rápida, entre 250 a 350. Y la frecuencia ventricular va a depender del grado de bloqueo atrioventricular, es decir,
Va a haber momentos en los que conduce y no conduce, y vas a ver momentos en los que ves un montón de ritmos de auriculitas y después el ventricular. ¿Ok? El QRS es normal o aberrante, dependiendo, ¿verdad? Y no hay líneas isoeléctricas entre cada onda F. Entonces, aquí hay un flóter auricular. Esto lo vemos mucho en pacientes posoperados que requieren atrotomía o que tienen... se puede ver en Wolf, ¿verdad? Pero más que todo es pacientes con corazones grandes y que ya tuvieron cirugía. Entonces, vean acá. P, ondas F, ¿verdad? Estas ya no son P, sino son ondas F y de repente un QRS. Y aquí solo hay dos ondas F, un QRS. Aquí hay 4. Si se dan cuenta, la frecuencia auricular es más rápida que la frecuencia ventricular, ¿sí? Porque aquí tenemos como 400 latidos por minuto y tenemos como unos, ¿qué? 90 y aquí como 60. Entonces es una flota auricular con respuesta ventricular variable y la conducción es más o menos, también es variable, pero es más o menos 3:2:1. Y la fibrilación auricular, pues esta la vamos a ver en aquellos corazones también enfermos, lo podemos ver en miocarditis, pacientes posoperados, pacientes con taquicardias auriculares que no le dimos tratamiento. Entonces tampoco vamos a ver ondas P, sino ondas F, que varían en morfología, duración y amplitud con oscilación de la línea de base. Y el ritmo ventricular en ausencia de bloqueo es típicamente irregular. Este es el que le llaman regularmente irregular, ¿verdad? Entonces, vean acá. Se ven estas mini montañitas que son ondas F, son un montón, ahí hay como 6, después un QRS, nuevamente este, vean, los QRS van cambiando, se pierde el intervalo PP, el intervalo RR, ¿sí? Y la frecuencia auricular es mucho más rápida que la ventricular. Entonces aquí es fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta, ¿verdad? O puede ser con respuesta ventricular rápida, que en pediatría vemos más respuesta ventricular rápida. Ok, bueno. A veces existen otros latidos que se llaman parasistolia, cuando tenemos dos latidos tratando de pelear el mando. Entonces podemos ver ondas pectópicas que son independientes del ritmo de base. Usted va a ver el intervalo P, PR, 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 ritmo sinusal, y de repente pueden haber P's ahí metiditas que son de parasistolia porque hay otro ritmo tratando de llevar el marcapasos, pero va a estar siempre el ritmo de base, que en este caso es el sinusal. Ok, entonces ya platicamos cuando vienen del nodo sinusal, cuando vienen de la aurícula. Ahora vamos a platicar de cuando vienen del nodo atrioventricular. Entonces, así como habían extrasístoles auriculares, hay extrasístoles ventriculares, esas se llaman escapes de la unión, del tejido de la unión. Entonces, el nodo atrioventricular va a tener sus extrasístoles y son escapes de la unión. Puede haber ritmo de tejido de la unión, o sea que no conduzca el nodo sinusal ni la aurícula, sino que directamente en el tejido de la unión. Y podemos tener taquicardia del tejido de la unión, ya sea por reentrada o por automatismo, como lo dijimos anteriormente. Ok, ¿cuáles son las características de un latido de la unión? La onda P, si existe, está entre menos 60 y menos 80 grados, o sea, el eje de P no es normal. Y la morfología va a estar invertida. O sea, pero puede no existir la P. El PR es menor a 0.11 segundos o después del complejo QRS, porque ahí nomás está, ¿verdad? No le dio el tiempo para bajar y hacer un intervalo PR normal, sino ahí nomás está. Usualmente la frecuencia cardíaca es menor, de entre 40 a 60 latidos por minuto, y el complejo QRS usualmente es igual que el ritmo de base. ¿Por qué? Va a seguir conduciendo, va a conducir todavía, no atrioventricular y luego todavía conduce. Entonces el QRS va a ser de igual morfología. Entonces veamos. Aquí hay dos ejemplos. Vean en este donde sí se ve onda P, está invertida, o sea que el eje de P no es normal. Luego el QRS es morfología muy similar y la onda T. Entonces este es ritmo ectópico o ritmo nodal, ¿sí? Y aquí no hay P, aquí no se ve, aquí está atrás, ¿ve? Está metida atrás. ¿Sí? Y los intervalos PR son más cortitos, pero este es ritmo nodal. Quiere decir que el nodo sinusal no condujo, la aurícula no condujo, ¿a quién le tocaba? Al nodo atrioventricular.
Entonces el que condujo ahora fue el nodo atrioventricular. Y esta es la morfología de ese, de cómo se interpreta en el electrocardiograma. Entonces, igual, cuando tenemos una extrasístole de la unión, son los latidos de escape. Esto es igual que en las auriculares, son prematuros. Tiene morfología de latidos de tejido de la unión porque tiene que demostrar que ahí viene. El intervalo de acoplamiento es constante. La pausa post-extrasistolia no es compensatoria y puede haber bigeminismo, trigeminismo, etc. O sea, muy similar que los criterios de extrasístole auricular, solo que aquí viene del nodo y por ende el latido tiene que cumplir los criterios de morfología del nodo. Veamos aquí. Ok. Veamos este. P positivo aquí viene en sinusal y de repente tira este latido invertido con un PR más corto, un QRS muy similar. Luego trae sinusal y otra vez otro invertido y nuevamente sinusal y otro. O sea, estos son extrasistolias extrasistolias nodales o latidos de la unión aislados, pero si ustedes se dan cuenta tenemos un normal, un anormal, un normal, un anormal, un normal, un anormal. Quiere decir que está bigeminando, ¿sí? ¿Ok? Igual podemos tener dupletas, es decir, dos extrasístoles de la unión o tres, que ahí ya sería una taquicardia nodal. ¿Sí me explico? ¿Sí? Va. Bueno. Entonces el tejido de la unión ya les dijimos que tiene una frecuencia más baja de 35 a 60. Entonces veamos aquí cuando viene, no conduce no conduce el nodo ni conduce aurícula, conduce directamente del nodo atrioventricular. Aquí no hay P retrógrada, el QRS está normal y se dan cuenta, la frecuencia ventricular es lenta, entonces esto es un ritmo del tejido de la unión o ritmo nodal, ¿sí? Va. Entonces, un extrasístole de la unión se le llama escape de la unión cuando hay un ritmo de tejido de la unión que sucede como respuesta a la falta de estímulo de un marcapaso superior. O sea, no condujo el nodo sinusal, no condujo el nodo atrioventricular. Quien sigue, plum, entra el nodo atrioventricular y eso es un escape de la unión. Por ejemplo, acá. Vienen sinusal, vienen sinusal, vienen sinusal, sinusal, sinusal. No conduce a aurícula, no, entonces entra un escape de la unión, que es una extrasístole que entró a salvar el latido, a salvar el ritmo. A eso se llama escape de la unión. Y lo vemos mucho, por ejemplo, en pacientes que a veces hacen paro y de repente no entra y plum, cae una escape de la unión y después ya entran sinusal. O en las pruebas de inclinación, cuando hacen síncope, también a veces hacen pausa sinusal y como no entra, plum, entra el escape de la unión y luego otra vez entra el latido normal. Cuando ya la frecuencia aumenta en el tejido de la unión, vamos a tener una taquicardia o cuando tenemos tres extrasístoles de la unión. Y esto va a ser inicio y terminación, es abrupto o paulatino y puede tener los dos mecanismos que ya dijimos, puede ser por reentrada o por automatismo. Los latidos son congruentes con latidos de la unión, el QRS normal o con conducción ventricular aberrante dependiendo del latido de base. Entonces, cuando tenemos arritmias del tejido de la unión, son las taquicardias nodales. Estas pueden ser conducidas de dos formas. Por una vía típica, la vía típica es la que conduce normalmente, como conduce el corazón, que es en dirección a las agujas del reloj. Y la típica cuando lo hace de forma antidrómica. Entonces, eso es importante. Entonces, hay que ver si es taquicardia nodal típica o atípica, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a conducir acá, ya sea por automatismo o por reentrada, ¿sí? Y vamos a tener lo siguiente. Este es un ejemplo con una reentrada. Ok, veamos. Viene latido. Déjame ver dónde estás. Aquí desde el principio. Viene, aquí no se ve latido, no se ve onda P, es nodal, 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 pero vean la frecuencia
como unos, ¿qué? 300, como unos 150 latidos por minuto, de repente tira extrasístoles, luego sale a un latido de escape prácticamente normal y persisten en ritmo nodal. Aquí hay otro, aquí viene en ritmo aquí viene en taquicardia nodal, vean, no se ven las P's pueden ser pequeñas o pueden ser invertidas, no se ven y de repente le pasaron enosina, sale una extrasístole y luego sale a ritmo sinusal. Aquí cuando es automatizada pero con aberrancia, vean esta aquí, no se ve, y aquí cuando le ponemos un electrodo esofágico, vean como si se ve, ¿verdad? Aquí hay un electrodo en la cava superior y en la aurícula, y van a ver, aquí no se ve en el electrodo de base el ritmo nodal, y aquí sí se ve, se puede ya desenmascarar cuando lo hacemos con un electrodo, metiendo un electrodo ya sea esofágico o bien poniendo a través de lo que es una ablación. Un estudio electrofisiológico. ¿Ok? La frecuencia pues es más baja, de 70 a 130, y tiene que cumplir las características del ritmo de la unión. Vean acá, aquí se ve más fácil. Aquí sí se ve P, pero es P invertida, pequeñita, ¿ve? Entonces este es un ritmo de la unión. ¿Sí? Este paciente conduce el ritmo de la unión. Bueno, entonces ya platicamos sinusal, auricular, tejido de la unión, nos toca ventricular. Entonces, un ritmo ventricular va a ser aquel que se genera del ventrículo, ya sea derecho o izquierdo. Y al igual que los anteriores, vamos a tener extrasístoles, taquicardias ventriculares, cuando ya baja mucho su frecuencia, el ritmo de ventricular, cuando ya cambia completamente y ya está siendo conducido por Purkinje, un torsade points, puede haber un flutter ventricular, fibrilación ventricular. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a hablar primero de una extrasístole ventricular. Las extrasístoles ventricular, igual que la anterior, son latidos prematuros, pero que nacen del ventrículo. Entonces va a tener un intervalo de acoplamiento constante para cada foco. El QRS es anormal, porque aquí ya no le dio tiempo de hacer el recorrido, ahora, sino que donde lo encontró, ahí lo disparó. Entonces pueden ser QRS anormal en duración y configuración, con T invertida la polaridad total del complejo, porque como se activó después, cuando llega el periodo de repolarización ventricular, se atrasa, entonces ya no hace la onda T normal, sino ya la hace invertida. Tienen pausa compensatoria, puede ocurrir captura atrial, o sea, de repente cayó una aurícula y la condujo, y puede haber bigeminismo o trigeminismo. Entonces aquí hay una extrasístole ventricular, veamos este ejemplo. Viene el paciente en ritmo sinusal en este latido y de repente entra un latido ventricular, si se dan cuenta, aquí no hay P, el QRS es ancho, la onda T está invertida porque encontró el tejido ya repolarizado, ¿sí? Y el QRS no cumple la morfología similar al QRS de base, ¿verdad? El siguiente latido es sinusal y de repente otra extrasístole ventricular. Estas son aisladas, pero también están conduciendo en bigeminismo. Veamos este ejemplo. Aquí viene un latido sinusal. Este viene en sinusal, tira un latido ventricular con un QRS ancho, completamente diferente al de base, con una onda T invertida, tanto aquí como acá, al QRS, ¿verdad? Y si son observadores aquí, podría haber una P que haya captado, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces, cuando tenemos 3 extrasístoles ventriculares o más, hablamos de una taquicardia ventricular. Y al igual que lo anterior, pueden ser por reentrada y por automatismo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Complejos ventriculares con una frecuencia alta, promedio entre 140 a 200 y un ritmo casi regular. Puede ser de inicio y terminación abrupta. Y algo muy importante, hay disociación entre aurícula y ventrículo. ¿Sí?
Puede haber latidos de captura, porque a veces capta, el latido de aurícula, ¿verdad? Y puede haber latidos de fusión, porque encontró dos latidos juntos y se fusionó. Entonces veamos esto. Veamos acá, son QRS anchos, la onda T invertida, no hay presencia de onda P. Veamos aquí, y aquí como que capturó una P. Miren en esto de acá. Este es un catéter auricular. Ok. Esto es importante. ¿Qué datos a favor tengo yo en taquicardia ventricular cuando tengo un QRS ancho? Que haya una disociación aurículo-ventricular. Que la morfología del QRS de bloqueo de rama derecha con una duración mayor a 0.14 segundos o bloqueo de rama izquierda con una duración mayor a 0.16 segundos. O sea, que el bloqueo de la conducción intranodal, que normalmente en rama derecha es menor a eso, va a ser mayor, y en rama izquierda, que es menor a 0.16, va a ser mayor. ¿Sí? El eje de QRS entre menos 90 y 180. Hay deflexiones de QRS positivas en B1 y B6. Imagen de bloqueo de rama izquierda con RB1, RB2 mayor a 0.03 segundos. Cualquier onda Q en B6. Presencia de latidos de fusión o captura, ahorita se los voy a mostrar. Y morfología del QRS idéntico a las extrasístoles de base. Veamos, entonces aquí tenemos una taquicardia ventricular. Aquí es un ritmo idioventricular acelerado. Veamos aquí. Pareciera que hay una P, aquí pareciera que hay, pero aquí está desaparecida, ¿ve? Sí, aquí se metió, o sea, hay disociación entre aurícula y ventrículo. Los QRS son anchos, ¿sí? La onda T está invertida, ¿ok? Entonces, y aquí la frecuencia ventricular no es tan rápido, pero es que es un ritmo idioventricular, o sea, viene de la parte más baja del corazón, que son los músculos de Purkinje. Y cuando tenemos un torsade points, va a haber un montón de latidos. ¿Se acuerdan que había taquicardia auricular multifocal? Entonces, el torsade points también está tirando de varios lugares, entonces hay extrasístoles y se forma una taquicardia helicoidal que va en forma de hélice y va rotando. ¿Verdad? El tratamiento aquí ya saben qué es, sulfato de magnesio. ¿Verdad? Y hay que investigar QTC prolongado. En el flóter ventricular, pues vamos a tener que hay una reentrada, pero a nivel ventricular, así como hubo en el flóter auricular había una reentrada a nivel auricular, en el flóter ventricular hay una reentrada a nivel ventricular, y vamos a tener esto, que son QRS anchos, aquí posiblemente hay una P, que se, ¿verdad?, va acoplada, ¿sí? Y lo más temido, una fibrilación ventricular, o sea, es un ritmo caótico en el cual conduce por cada lado a ver quién puede y quién sale, ¿verdad? Entonces, pero es a nivel ventrículo, entonces van a haber un montón de latidos ventriculares de diferente morfología y no, ese es un ritmo caótico, ¿verdad? Aquí se nos está muriendo el paciente, ¿verdad? Y cuando viene de Purkinje, creo que los había dicho, va a ser ritmos ventriculares, pero son más lentos. Vean, aquí conduce casi a 20, 30. Entonces aquí es lo último, lo último que puede conducir el corazón. Después de aquí ya no hay nada, ya no hay ningún otro nodo que conduzca, ¿verdad? Ok, bueno, bloqueos ya lo vimos. ¿Tiene alguna pregunta de aquí? Entonces ya que vimos esta parte, vamos a platicar ahora. Ay, no, esto no. Del manejo. Ok. Entonces, les recuerdo los nodos, cómo se da la conducción. Ahí se ve el dibujito, cómo conduce primero, sinusal, luego aurícula, el nodo, los ventrículos, Purkinje, regresa a la repolarización. Va. Entonces, es definir las causas frecuentes, las tres principales clases de arritmia, evaluar el manejo de arritmia en shock y reconocer el ritmo de colapso.
Entonces, la fisiología de la conducción, esto ya lo vimos, cada uno de los intervalos, las ondas P, el intervalo PRR, el intervalo PP, el intervalo QT, PR y QT. Bueno, entonces lo primero que tenemos que definir para el manejo es si estamos ante un paciente que tiene una arritmia estable o está inestable, ¿verdad? Las arritmias pues son que tienen ritmo inestable, requieren tratamiento de emergencia. Aquellos que causan inestabilidad circulatoria o son potencialmente inestables requieren tratamiento. Entonces, al hablar de estable e inestable, tenemos que saber cómo están los pulsos, cómo está la perfusión, cómo está el estado de alerta neurológico del paciente, ¿verdad? Y obviamente va a haber ritmos que son más inestables que otros. La mayoría de latidos que vienen arriba del... Eh, que son supraventriculares son estables, los latidos ventriculares porque ya casi no conducen y vieron de dónde salen, generalmente son inestables. Cuando tenemos un paciente con instabilidad circulatoria, tenemos que evaluar vía aérea, cómo está la ventilación, cómo está la frecuencia cardíaca, la perfusión, los pulsos y la presión necesaria. Presión arterial, y tenemos que hacernos estas 3 preguntas. ¿Es necesario hacer la reanimación? ¿Hay presencia de inestabilidad o hay riesgo de ritmos letales? Sabemos esto, que va a haber pulso lento, bradiarritmias, pulso rápido, taquiarritmias y pulso ausente, ritmo de colapso. Para fines prácticos en el PALS, frecuencia rápida en lactantes mayor de 220, en escolares mayor de 180 y lenta en lactantes menor a 180 y menor a 60 por minuto. Bueno, entonces el gasto cardíaco está definido como frecuencia cardíaca por volumen latido. Y cuando tenemos shock a partir de alteraciones del ritmo, vamos a tener que evaluar si la frecuencia del pulso es rápida, lenta, es ausente, por ende, cómo va a estar nuestro gasto cardíaco. Si está rápido, el gasto va a estar bajo, la frecuencia va a estar alta y el volumen latido va a estar bajo. Si estamos en una frecuencia de pulso lenta, el gasto cardíaco está bajo, la frecuencia está baja, el volumen latido puede estar normal, elevado o disminuido. Y en ausente, pues todo está alterado. Entonces, evaluamos cómo está el pulso, rápido, lento, ausente, si está comprometida la circulación, si los complejos son anchos o estrechos, que platicamos que es 0.09, y si existe algún patrón en el electrocardiograma. Si la frecuencia cardíaca es apropiada para la edad del paciente y a la condición clínica, es una taquicardia sinusal, y si es excesiva para la condición clínica, tenemos que considerar una taquiarritmia. Cuando tenemos taquicardia rápida, tenemos que pensar y que sea un decomplejo QRS angosto. Nos quedan 2 opciones. Es una taquicardia supraventricular o una taquicardia sinusal. Y aquí es muy importante la historia y la frecuencia cardíaca. No es lo mismo decir que es un niño que viene febril, que lleva 7 días con fiebre, que está irritable, pero le dan acetaminofén y se calma y baja la frecuencia, a que es un paciente que estaba tranquilo jugando y de repente taquicárdico, inestable y no baja la frecuencia. Entonces eso cambia, ¿verdad? Y no es lo mismo la frecuencia cardíaca en un neonato, por ejemplo, 180, está taquicárdico, taquicárdico, pero no es un valor mayor de él, pero un neonato con 260, pues ese ya no va a ser tampoco una taquicardia sinusal por el valor de la frecuencia de ese bebé. Igual en niños, ¿verdad? Un niño con por lo menos unos 5 años con una frecuencia de 200 todavía puede ser normal, pero 220 va a ir cambiando. Ok, entonces en taquicardia sinusal hay que ver si hay fiebre, dolor, pérdida de volumen, vómitos, diarrea, y hay que tratar la causa. En cambio, en la taquicardia supraventricular hay irritabilidad, hay letargia, pérdida del apetito, taquipnea y otras, ¿verdad? Lo que acabamos de platicar, ver el QRS, si está estrecho o está angosto, ¿verdad? Y la presencia de P. Esta es una taquicardia sinusal, esta es una taquicardia auricular, ¿verdad? En la cual no se observa P. Es una taquicardia supraventricular, en este caso una taquicardia auricular. Bueno, en resumen, historia compatible en taquicardia sinusal, presencia de onda P, frecuencia cardíaca menor de 220 en lactante y menor de 180 en escolares, menor de 240 agregaría yo en neonatos.
La frecuencia varía con la actividad. El niño se mueve, grita, llora, sube y baja la frecuencia y el RR es variable con PR constante. En cambio, la taquicardia supraventricular, la historia no va, no hay ondas P o son invertidas, están ausentes. La frecuencia no varía con la actividad, o sea, el niño llora, le pega, le sacan sangre y la frecuencia sigue altísima. No lo calman, le dan pecho, está tranquilo y la frecuencia sigue igual. O de repente, cambió, ¿verdad? Hubo un cambio súbito de la frecuencia. Y aquí lactantes mayor de 220, escolares mayor de 180 y yo pondría neonatos arriba de 240. Bueno, cuando tenemos pulso rápido con complejo ventricular ancho, tenemos dos opciones. O tenemos una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular, ya sea auricular, nodal o las que platicamos, con aberrancia. ¿Sí? Lo que les dije, cualquier taquicardia con complejo ancho debe ser considerada ventricular. Ya después le hacen el electro, era un bloqueo de rama derecha lo que tenía, pero ya lo trataste. Si es QRS angosto, probable taquicardia supra. Adenosina tiene efecto vascular y una cardioversión sincronizada. Si es QRS ancho, probable taquicardia ventri. Si tiene pulsos, ¿verdad? Cardioversión sincronizada y amiodarona. Aquí es con pulso, ¿sí? La palabra clave aquí es con pulso. Entonces, usamos adenosina. La adenosina, su vida media 6 segundos, la dosis de 0.1 a 0.2, máxima por dosis hasta 12 miligramos, ¿verdad? No voy a poner, como me pasó una vez, es que le puse infusión de adenosina, eso no sirve. Ok, entonces, ¿qué pasa? Va a haber, en este caso, un paciente con una taquicardia supraventricular, parece una taquicardia por entrada auricular, de repente ponemos la adenosina, hace 2 extrasístoles, hace una pausa sinusal, sale un ritmo de escape y luego entra en sinusal. ¿Sí? ¿Vieron todo lo que pasó ahí? Salieron todos nuestros latidos, ¿verdad? Ok, esta pausa es esperable. Recuérdense que ahí es como que frena el nodo atraventricular para que vuelva a entrar el latido y vean qué pasó aquí, hubo escapes nodales, que era lo que habíamos platicado. Vean aquí este ejemplo, que una taquicardia supraventricular con aberrancia, le ponen, hace la pausa, aquí salió de una de esas sinusal, ¿sí? Ok. ¿Y qué hacemos con estos ritmos? Aquí, ¿qué tipo de ritmo les parece? No tiene P, parece que está invertida, y en el QRS se parece un ritmo nodal. Ok. Aquí está el algoritmo que acabamos de platicar, taquicardia con buenos pulsos y adecuada perfusión, ver el QRS y aquí les dice qué hay que hacer. Considerar adenosina, considerar cardioversión sincrónica y amiodarona. Cualquier paciente que hace una arritmia debe requerir tratamiento. Si haya sido después que fue por hipercalemia, que fue por hipocalcemia, pero igual hay que darle tratamiento. Ya después nosotros nos encargamos de darle seguimiento y quitárselo si no lo requiere. Cuando hay pulso y pobre perfusión, pues aquí tenemos que considerar si es taquicardia sinusal, si es supraventricular o si es taquicardia ventricular, ¿verdad? Y usar lo mismo, amiodarona, adenosina. Bueno, entonces aquí está el algoritmo. Revolver, siempre administrar oxígeno, conectar siempre el desfibrilador. Si es un paciente que está en paro, iniciar el RCP o si no tiene pulso. Entonces, la primera pregunta, ¿tiene pulso? Sí. Si tiene pulso, hacer el electro de 12 derivaciones y valorar. Está en taquicardia, probablemente taquisupra, taquiventri, ¿verdad? Si no tiene pulso, de una vez le damos RCP y evaluamos el QRS, ¿verdad? Vemos si es, si tiene P, si no tiene P, buscamos las 4 H y las 4 T, ¿verdad? Si se saben esas, ¿va? Neumotoras, hipoxia, ahora un ratito se las pongo, ¿verdad? Consideramos, si es una taquicardia supra, considerar maniobras vagales sin dilatar la cardioversión.
y la cardioversión es de 0.5 a 1 joules y puede aumentarse hasta 2 joules por kilo en una segunda dosis. Porfa, hay que sedar al paciente, ¿verdad? O si no tenemos todavía, podemos usar adenosina, la dosis que acabamos de platicar. Si lo que consideramos que es una taquicardia ventricular o una taquicardia de la unión, pues podemos usar amiodarona, procainomida o lidocaína, ¿verdad? Y si es un QT largo, pues hay que administrar antes sulfato de magnesio. ¿Qué ritmo es este? Este es una bradicardia sinusal, ¿no? Habría que administrarle algo. Y en este es un ritmo ectópico de la unión. No, mira, aquí las P's están invertidas, son ritmo nodal, son frecuencias bajas, porque el ritmo nodal en frecuencia baja. Entonces, cuando tenemos arritmias con pulso lento, primero oxigenar, porque la mayoría pueden ser por hipoxia, ¿verdad? Pasa mucho en pacientes que van al quirófano, le pusieron anestesia, no lo oxigenaron, está bradicárdico. Entonces, primero oxígeno, ¿sí? Valorar compresiones torácicas, solo si tiene mala perfusión, si está hipotenso o está en paro, pues ahí valoraríamos cada una de las siguientes, epinefrina, tropina o un marcapasos si estamos en un caso de un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2 o un bloqueo AB complejo. En este caso, que es un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1, pues aquí, vean, PR se prolonga hasta que hay una P que no conduce. Esto ya lo platicamos, ¿verdad? Y aquí, pues, no le haríamos nada, ¿verdad? Epinefrina, no, solo si está en paro, ¿verdad? Ahora veamos aquí un bloqueo AB segundo MOVITS 2. Aquí las P ya no conducen, ¿verdad? Y se acuerdan que el intervalo PR es constante. Y aquí en un bloqueo AB completo de tercer grado, pues lo que les acabo de decir, aquí lo que necesitamos no es atropina, sino un marcapasos. Ok, entonces ¿cuándo uso epinefrina y cuándo uso atropina? Bueno, si el paciente tiene una bradiarritmia sintomática, o sea, está bajo con datos de hipoperfusión y no es un bloqueo, pues ahí ya puedo usar epinefrina o cuando está en paro, obviamente, ¿verdad? Y aquí están las dosis, son las mismas que usamos en paro, ¿verdad? Puede ser intravenoso, intraóseo o por el tubo. ¿Se puede utilizar atropina? Sí, siempre y cuando no haya datos de hipoperfusión, ¿verdad? Y la dosis mínima es 0.1 miligramo. Niños 0.5, adolescentes 1 miligramo. Entonces, siempre el CBA, administrar oxígeno, conectamos nuestro cardiovertor desfibrilador y nos preguntamos, ¿la bradicardia produce compromiso cardiopulmonar? No, solo obsérvelo, vea que está oxigenando bien, enviar a la terapia si es necesario. Sí, sí tiene datos de compromiso cardiovascular, empezamos RCP, ¿verdad? Si a pesar de oxígeno y ventilación la frecuencia es menor de 60 e hipoperfusión. Durante el RCP, pues lo que ustedes ya saben, verificar el tubo, la posición, la vía, cómo están los electrodos, si tiene un marcapasos, por ejemplo. Administramos adrenalina, ¿verdad? Algunas otras aminas, vemos si tiene un bloqueo, etcétera. ¿Verdad? Listo. Si llega a paro sin pulso, verá algoritmo de paro. Si es un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2 o de tercer grado, colocamos marcapasos. ¿Sí? ¿Okay? Siempre y cuando genere hipoperfusión, ¿verdad? A veces hay neonatos que nacen con bloqueo AB completo, congénito, pero tienen buena frecuencia ventricular y no tienen datos de hipoperfusión. Entonces, esos pacientes los podemos seguir porque ponerle un marcapasos a un neonato es abrirle el esternón y ponerle epicardia, ¿verdad? Y probablemente les damos seguimiento. Ahora, si es una frecuencia muy baja, pues sí tocaría ponerle aminas y ponerle el marcapasos. Ok. La atropina la podríamos repetir en una única vez para ver si con eso tiene mejor frecuencia ventricular. Y esto lo vamos a... Este es manejo de paro, ¿verdad? Esto, por razones de tiempo, lo vamos a obviar, pero es un paciente
que hizo un paro cardíaco, inicia RCP, le pone la dosis de epinefrina, ¿verdad? No mejora, se puede utilizar vasopresina, ¿verdad? Hace una fibrilación ventricular. Entonces, este paciente va a requerir, ya sea si fue afuera, un DAI, ¿verdad? Y si está dentro del hospital, bueno, empezar a RCP y desfibrilar. Entonces, pulso ausente, ya sea por una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, valorar iniciar RCP. Si tenemos el DAI, colocarle el DAI. Y si no, iniciar un desfibrilar, seguir con el RCP, administrar epinefrina o bien desfibrilar, RCP. Si vemos que hay una arritmia o la arritmia es o lleva mucho tiempo de paro, podemos usar amiodarona, desfibrilar, ¿verdad? Y si vemos un torsade o algo, podemos usar otro tipo de medicamentos como lidocaína y sulfato de magnesio, desfibrilar por una tercera vez y revalorar. Aquí está el algoritmo de parada cardíaca, de arresto cardíaco, que es lo que acabamos de platicar, ¿verdad? Y vamos evaluando cada 2 minutos. Ok, aquí está esta taquicardia ventricular o fibrilación o esa sistolia. Pues si es asistolia, RCP, epinefrina, ¿verdad? Continuar RCP y valorar otros medicamentos. Si es desfibrilación, desfibrilar a 2 joules, 4 joules, hasta por 3 veces si es necesario. RCP, adrenalina, desfibrilar, ver siempre el patrón, ¿verdad? Y si ya lleva mucho tiempo, amiodarina, lidocaína o magnesio. Y vamos a valorar siempre durante el RCP que esté intubado, que haya acceso, que los electrodos estén bien colocados, si no vamos a pegarle a alguien más, que las paletas estén bien colocados, confirmar con el desfibrilador qué ritmo tiene y administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos. Ok, en fibrilación, amiodarona, dosis 5 miligramos IV o en bolo, ¿verdad? Lidocaína, aquí está la dosis, estoy en infusión. Procainamida, pero esto no hay en Guatemala. Si hay un torsade de magnesia, ¿verdad? Sí, con una semi-IQT prolongado, la dosis de 25-50 miligramos kilo, en varios minutos, dosis máxima 2 gramos. Los diferentes equipos de desfibrilador. Tenemos lo que es el DAI, ¿verdad? Que esto idealmente debería haber aquí en Guatemala, en cada lugar, por ejemplo, Futeca, cosa que no hay. Si ustedes van aquí en Guatemala, solo lo encuentran en los aeropuertos, viajan a otro país y encuentran en los centros comerciales. Aquí, tristemente, ni los bomberos tienen DAI, ¿verdad? Entonces, pero me imagino que en sus clases de PALS lo vieron, ¿verdad? Que el DAI les va diciendo, colóquelo, que hay que secarlo si está húmedo, ¿verdad? Apretar el botón verde, ver el registro, analiza el ritmo y él mismo te dice RCP o desfibrilar, ¿verdad? Y te dice que se retire, apriete el botón rojo y dispara la carga, que en el DAI es de 200 joules de corriente bifásica y puede hacer hasta por 3 tiros, revalorar y RCP y repetir. ¿Ok? Este fue un paciente externo, ¿va? Este paciente también fue atropellado, viene con este ritmo, pero ustedes en el trazo le ven ese ritmo, parece sinusal con una macro P, pero no tiene pulso, no se ausculta, entonces es un ritmo de una disociación electromecánica. Entonces en la disociación electromecánica, pues ustedes ya saben RCP, epinefrina cada 5 minutos y buscar la causa. ¿Cuáles son las causas potencialmente corregibles? Las 4H y las 4T, o creo que ahorita ya son 5 y 5. Hipoxia, hipovolemia, hipotemia, trastornos electrolíticos como hipocalemia, hidrogeniones, acidosis, hipoglicemia. Y las T's, neumotórax, tamponada de tóxicos, tromboembolia, trauma y trombosis coronaria. Entonces, este se resume para tratamiento por frecuencia de pulso en niños con shock. Si está rápido, cardioversión sincronizada, neodocina. Si está lento, ventilación, oxigenación, compresiones, valorada de epinefrina. Si está ausente, RCP. Si es un ritmo de colapso, ya sea fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, desfibrilación inmediata.
¿ok? Y epinefrina y buscar la causa. Bueno, ¿cuándo uso cardioversión y cuándo uso desfibrilación y cómo es la cosa? Hay un botón que se llama, que ustedes han visto en las máquinas, que es para colocar en sincrónico. Cuando lo ponemos el botón de sincrónico, vamos a cardiovertir. Quiere decir que a la hora de colocar el cardiovertor sobre el pecho del paciente, las paletas van a buscar una onda R para poder tirar la descarga. En cambio, en la desfibrilación va a tirar en cualquier momento. ¿Ok? Cuando usamos cardioversión sincrónica, en taquicardia supraventricular o en taquicardia ventricular con pulso. Cuando desfibrilamos, en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. ¿Sí? Entonces, cardioversión, ya dijimos cuáles son. Apretar el botón, me aparece la marca, evitar la zona supranormal, que es lo que les acabo de decir de la onda R, y la dosis es de 0.5 y va sumando cada a 0.5 a 1 joules en la segunda. Siempre que vamos a cardiovertir no es ¡pah! Y quitar, ¿va? Es colocar bien las palas, ¿verdad? Y decir avisar, avisar y avisar, o sea, fuera todos, fuera yo, fuera oxígeno, ¡pah! Y esperar y dejar ahí para ver el siguiente latido, ¿sí? No que a veces nos gusta y estamos ahí como con así, ¡pah! No, sí, tienen que dejarlo, por favor, no soldar hasta descargar. Sí, ha habido compañeros en que han hecho la abdomiólisis porque han puesto la mano a la hora de que le cardiovierten al paciente. Y en la desfibrilación, pues no apretar el botón sincrónico, la dosis aquí cambia a 2 joules, 4 joules por kilo. Monitorear las paletas, cargar nuevamente, avisar, 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 oprimir el botón y no despegar las boletas y ver el trazo. ¿Ok? Esta es la zona supranormal en la cual ya hay una entrada de bomba de sodio y en la repolarización. Trastornos, siempre ver lo que es el QT largo, ya hemos platicado, ¿verdad? O el QT corto, y por hipercalcemia y la hipercalemia, donde esté picudas, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Tratar al paciente y no al ritmo, ¿sí? Eso es muy... Tratar al paciente, no al monitor. Ok, y creo que ahí estamos. ¿Alguna pregunta?